En esta parte quería hablar de uno de los elementos más importantes del trabajo de escritura, que es el trabajo en equipo. Yo siempre digo que la escritura audiovisual, y sobre todo la escritura de una tira diaria, es la antiescritura. Porque de alguna forma, nosotros cuando escribimos este tipo de género, que nos obliga a entregar un capítulo por día, hacemos todo lo contrario a la idea que tiene la gente de lo que es un escritor, ¿no? La gente tiene la idea de que un escritor escribe de noche, cuando todo está en silencio, y cuando está tranquilo, y cuando está solo. El escritor de audiovisuales, sobre todo el escritor de telenovela, el escritor que debe entregar un capítulo todos los días, escribe en medio del caos. Debe escribir en los horarios normales, trabajando como si fuera un oficinista más o menos, porque debe escribir un capítulo, debe entregar un capítulo por día. Es imposible entregar un capítulo por día. Cuando hablamos de entregar estamos hablando de 45, 50 páginas escritas todos los días. Y eso es prácticamente imposible hacerlo una persona sola, por eso se trabaja en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Y por eso digo que también es la entreescritura, porque el escritor debe sacar toda esa cosa de ego que tiene para empezar a aprender a compartir. Y es difícil, porque justamente es una característica del escritor, el defender a rajatabla su texto. Hay que aprender a que el otro puede llegar a ser mejor que nosotros planteando alguna situación y subirnos a esa situación para trabajar sobre ella y que genere otra situación y otra, y en un equipo de 3, 4, 5 personas que están trabajando en forma conjunta, se va de esa forma logrando la idea definitiva. La telenovela o la tira diaria exige un trabajo de mucha concentración, de mucho tiempo, y un tipo de equipo con roles específicos. Muchas veces me preguntan cómo se conforma el equipo ideal para escribir una telenovela o una tira diaria. Yo creo que tiene que ver con cada autor. Cada autor tiene la posibilidad de armar su equipo. En lo personal no me gusta trabajar con más de 5 personas porque el trabajo es arduo y diariamente tenemos que entregar un capítulo y es muy difícil estar conectado con la gente si estás trabajando con mucha cantidad de gente. Cada elemento del equipo, cada persona del equipo tiene un rol. Tenemos un autor cabeza de equipo. Este autor normalmente es el autor original de la obra. El autor original de la obra es aquel que empezó a trabajar en la obra desde el primer momento y tiene todos los elementos y seguramente tiene por lo menos 3 o 4 capítulos ya escritos. Una vez que el autor cabeza de equipo hizo 3, 4, 5 capítulos y tiene claro hacia dónde va, por lo menos en una primera instancia, entonces empieza a conformar su equipo. ¿Y cómo se conforma? Un escaleteador. Un escaleteador es la persona que va a realizar el armado del capítulo escena por escena en forma narrativa para que después los dialoguistas lo dialoguen. El autor cabeza de equipo va a armar la historia del capítulo del día, el escaleteador va a hacer la escaleta del capítulo del día y finalmente el dialoguista o los dialoguistas, en general son 2 los que se utilizan, van a realizar los diálogos del capítulo. Este sistema tiene que funcionar como si fuera una fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todos los días, cada una de estas personas tiene que tener un rol de alguna forma que le va a permitir estar haciendo una tarea diferente, que no siempre va a hacer que cada uno esté trabajando el mismo capítulo. Por ejemplo, el dialoguista, supongamos que está trabajando el capítulo 17, pero mientras el dialoguista está trabajando el capítulo 17, que se lo bajó el cabeza de equipo y se lo bajó el escaleteador, el cabeza de equipo seguramente está empezando a armar el capítulo 18 y después le va a dar al escaleteador para que arme la escaleta del capítulo 18. Cuando el dialoguista suelta el capítulo 17, este capítulo vuelve al cabeza de equipo para que lo
corrija y lo mande a la producción. Mientras tanto, el capítulo 18 le llega al dialoguista para que el dialoguista lo pueda llegar a dialogar. O sea, esta rueda que se va armando es continua y no para nunca. ¿Puede haber más de un cabeza de equipo? Sí, y yo aconsejo que lo haya. ¿Cuál es la razón? El cabeza de equipo es una persona que en general es el que tiene la novela en la cabeza. Y es la persona que además va a estar reuniéndose todo el tiempo con la producción, es la persona que va a estar atendiendo un montón de situaciones que tienen que ver con la historia, es la persona que si un día se enferma, tiene problemas. Mi consejo entonces, ¿qué es? Es tener un escaleteador al lado que sea prácticamente una persona que te pueda reemplazar. Y que esa persona, en el momento que yo me caigo, me pueda reemplazar. Eso me obligaría capaz que a tener 2 escaleteadores, porque este escaleteador que compartiría el trabajo conmigo sería una especie de coautor. Por otro lado, hay una cosa que es importante y un elemento más que podemos llegar a agregar. Lo que yo llamo un editor. El editor es la memoria de la novela. ¿Por qué? Porque si yo estoy escribiendo el capítulo 75 y hay una situación que me preocupa porque la tengo que realizar y creo que ya la hice o pasó por mi cabeza en algún momento, yo tengo que comunicarle al editor para que me diga si realmente esa situación se hizo o no se hizo. Parece una pavada esto que digo, pero con la rapidez que trabajamos nosotros es importantísimo, porque en un momento uno no sabe qué es lo que está escribiendo. Cuando uno empieza a escribir una telenovela, generalmente no tiene claro cuánto van a durar los capítulos. O sea, uno viene capaz de escribir un drama y pasa a escribir una comedia romántica, y la diferencia entre las cantidades de páginas fluctúa. Y fluctúa también a veces con el estilo del director que la está realizando o con el estilo del productor que produce. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, yo escribo 45 páginas y está bien. Y resulta que escribís 45 páginas y te faltan 10 minutos para completar el capítulo. El capítulo tiene que tener 45 minutos. Cuando está terminado el capítulo, te llama el productor y te dice, el capítulo duró 35 minutos. ¿Qué hay que hacer? Hay que agregarle 10. Esta situación puede pasar más de una vez. Yo he trabajado en novelas caóticas donde hemos tenido que hacer hijuelas de 20 capítulos de repente. Y es un trabajo muy arduo porque uno tiene que encontrar el momento de enganchar esos 10 minutos que están faltando, dividido en escenas de 2 o 3 minutos e irlas ubicando en distintos momentos sin que eso lesione el ritmo de la historia y demás. Ese tipo de agregados, esas escenas agregadas, las llamamos hijuelas. Hijuelas quiere decir que son escenas que se van a agregar para tratar de llegar a la cantidad de minutos exactos que necesita el capítulo. Por eso tenemos que estar preparados con el equipo para que esto no nos sorprenda y no tengamos que sacar un elemento del equipo y cortar la cadena de trabajo de esta fabriquita que estamos generando para armar cada uno de los capítulos.